Cuando en el año 72, hace un año que militaba en el partido, y un poco más en la agrupación estudiantil, bueno, era uno de los principales dirigentes en la Universidad de La Plata. Hacemos reuniones de 100 militantes y simpatizantes del partido, y viene Susana Gallero y Benito Urteaga, que era el jefe del partido porque el resto de Santucho estaba preso, y me dieron la tarea de organizar el partido legal para las elecciones del 73. Y bueno, ahí fuimos, dejamos todos los oropeles y nos fuimos a militar a la base. En el PRT, ante todo, el máximo honor era ser un militante. Y uno ha tratado de seguir siendo militante hasta el día de hoy. Y hay otras palabras también que uno tiene muy en el corazón, que es compañero, compañera, militante y revolucionario. Si uno puede cumplir con esas tres cosas, será por bien pagado. Hoy tenemos el 60 aniversario de la fundación del Partido Revolucionario de los Trabajadores, que obviamente, como todo comienzo, no empezó por el final, empezó por el principio. Pero ya tuvo una virtud de haber unido dos vertientes distintas de la izquierda, una vertiente trotskista de Palma Obrera y una vertiente indoamericanista marxista del noroeste argentino en el año 68. Pero ambas agrupaciones tenían una virtud, que era ir a las masas, militar en el movimiento de masas. Pero había grandes diferencias que en los casi 3 años que van desde el 68 del 65 en que fue fundado el partido. ¿No se escucha mejor así? Sí. Entre el 65 y el 68 las diferencias iniciales se fueron profundizando entre un partido economicista, espontaneísta. Resumidamente, el espontaneísmo, que las masas le tienen que resolver las cuestiones a la militancia y a la organización política. Bueno, siguen siendo igual hoy. Y otro partido que tenía una incipiente política revolucionaria, y esas diferencias se plasmaron en el documento del Cuarto Congreso, que fue en marzo de 1968. En este Congreso solamente participa el sector liderado por Mario Roberto Santucho y otros compañeros, porque el sector liderado por Nahuel Moreno había abandonado el partido en quedar en minoría. Una cosa muy importante: Santucho se bancó 3 años siendo minoría en el comité central del PRT. Un dirigente que tuvimos al final, Luis Mattini, no se bancó 5 minutos siendo minoría en el comité central. Hay que conocer la historia, la verdadera historia. No es característica del PRT el formalismo, ocultar los problemas. La política del PRT siempre fue una política revolucionaria, dirá, buscar los problemas y resolver los problemas. En ese año 68 se definió claramente la necesidad de construir un partido revolucionario, marxista-leninista, de la clase obrera, fundamentalmente en las grandes fábricas, en lo que fuimos exitosos. Logramos eso en los años 73, 74, 75, y de una ideología un poco indefinida que había al principio, pero con una gran virtud. Esta unidad que se había dado entre un
partido trotskista y un partido indoamericanista marxista, fue para mí, si alguien encuentra en el mundo algo que me desmienta, bueno, diremos nos equivocamos, pero hasta tanto eso pase, fue el único partido en el mundo, el único partido marxista revolucionario en el mundo que buscó la confluencia entre dos sectores del marxismo-leninismo absolutamente enfrentados, el trotskismo y el estalinismo. No es que se reivindicó el estalinismo, pero en el cuarto congreso se integran las estrategias de Carlos Marx, Engels, Lenin, Trotsky, que era Trotsky, Mao, que era estalinista, los vietnamitas, que eran estalinistas, y los cubanos también. Es decir, que hubo una integración de las dos alas del marxismo revolucionario, y eso le dio una vitalidad extraordinaria. Un partido alejado del dogmatismo, del sectarismo. Por supuesto siempre quedaban elementos de sectarismo, no digo que no había, pero comparativamente con el resto de otros partidos, era un partido donde fluían las ideas, fluían los debates, y eso le permitió resolver algunas cosas. Por ejemplo, el trotskismo reivindicaba la revolución permanente, y el estalinismo la revolución en etapas. Pero el PRT lo resolvió creativamente. Nunca dijo esto mejor que lo otro, pero analizó la estructura económico-social de la Argentina, que era un país que tenía una forma capitalista desde la colonia y que se había desarrollado al calor del mercado mundial, no como habían seguido los países de Europa, ni siquiera como los de China, como los de Asia, de otra manera. América Latina, bueno. Y entonces formuló una revolución de liberación nacional y de liberación social en un proceso ininterrumpido, teniendo en cuenta justamente estas características que tenía la Argentina de aquellos años que en esencia se siguen manteniendo en la actualidad. Otra cuestión más inmediata, no tan estratégica como la de recién, pero de enorme significación, era la cuestión de la lucha armada. La clase dominante había declarado 2 veces la guerra al pueblo argentino, en 1955, en 1966, y no como en Cuba, por ejemplo, la clase dominante le declaró la guerra al pueblo cubano, pero primero respondieron el movimiento liderado por Fidel Castro, la guerrilla. En cambio, en la Argentina primero responde el pueblo argentino, con el cordobazo, el rosariazo, la cadena de puebladas, y recién después, y a la apurada en el buen sentido, hubo que ponerse a la altura del pueblo argentino y resolver la organización y el inicio de la lucha armada, que el PRT lo resolvió bien, fundando en julio de 1970 al Ejército Revolucionario del Pueblo, lo que le dio una extraordinaria vitalidad. Y a veces dicen si la lucha armada estuvo bien, está mal. Por un lado está la historia argentina, la burguesía nos atacaba. Uno venía del pueblo allá, qué sé yo, y llegaba acá, a Buenos Aires, a La Plata, y lo primero que recibía era la represión, como ahora. En algunos aspectos era menos ruidosa, porque no había moto, había caballos, pero te sacudían con ¿cómo es? Los planazos de la espada, bueno, lo saben. Así que había que resolver eso. Y los partidos que no resolvieron la cuestión de la lucha armada, porque había muchos partidos, pero solamente los que resolvieron la cuestión de la lucha armada, iniciaron la lucha armada, se desarrollaron, crecieron y encontraron respaldo en el pueblo argentino. No así los que no lo hicieron. En nuestra división, el sector
revolucionario creció hasta llegó a tener 4.000 militantes, y el otro sector sería ir con gran inserción en el movimiento obrero, y el que no hizo la lucha armada era la décima. Sí, crecieron, pero no llegaban ni a la décima parte de lo que era. Bueno, y lo mismo con otras organizaciones. Estamos hablando de la historia del TRP. En el 73 hubo dos dirigentes que interpretaron la situación política, lo de fondo, que el enfrentamiento de clases se iba a dar fundamental en el movimiento obrero, Perón y Santucho. Si ustedes analizan las leyes que votó el peronismo y Perón, ni bien asumió en octubre del 73, son reforma del Código Penal, más represión al movimiento obrero, ley de prescindibilidad, ley de arbitraje obligatorio, ley de... bueno, una serie de leyes que implicaban la represión del movimiento obrero y el control del movimiento obrero. La ley de asociaciones profesionales, que le daban más poder a la burocracia sindical. Y Santucho, que lo planteaba claramente, la construcción fundamental en las grandes fábricas, orientó toda la fuerza del partido a resolver principalmente este aspecto, y que se resolvió exitosamente. Y en ese enfrentamiento, aunque hasta con los compañeros más, no sé qué, me miran raro cuando digo, pero en realidad la política de Santucho derrotó a la política de Perón, por eso que los militares decidieron dar el golpe militar del 76. ¿Por qué? Porque el gran acuerdo nacional del 71-72 lo decidió la clase dominante con el objetivo fundamental de neutralizar y derrotar al movimiento obrero. Y eso lo percibió claramente Santucho. Por eso que en el 73 lanzamos la consigna: ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras. Y continuamos la lucha armada. Digo, ¿por qué? ¿Por qué siguen con la lucha armada? Por esto. Un año después, cuando el intento de destruir a las fuerzas revolucionarias había fracasado, nosotros fuimos lo que llamamos la tregua militar. O sea que no éramos cascote cuadrado que era fuerte y para adelante. Porque teníamos primero que resolver esta cuestión, y la resolvimos positivamente para la clase obrera y el pueblo y los sectores revolucionarios. Por eso siempre el PRT tuvo una línea de creatividad. No estaba en los libros que decían: hay gobierno democrático burgués, hay que envaselinar las armas. Bueno, Santucho dijo no, y le acertó. Y otra cosa también muy importante que aportó, y que tiene que ver con lo que había dicho de la integración del marxismo revolucionario y de las características que tenía la Argentina como un país semicolonial, capitalista semicolonial, fue haber llevado adelante una política de enorme amplitud. Yo recomiendo que lean el informe a la reunión más numerosa en la historia partidaria, que se llama al Comité Central Vietnam Liberado del 21 de julio del 75, que titulaba "Ante las posibilidades democráticas, forjar y fortalecer la unidad". En ese escrito, Santucho plantea que había que hacer acuerdos con la burocracia, que había que hacer acuerdos aún con sectores contrarrevolucionarios, pero que si estaban de acuerdo en la democratización, léanlo, no me crea nadie. Vayan, búsquenlo, ahí está, bueno, no, acá está, pero no trajimos los documentos. El Combatiente 175 del editorial de Santucho del 21 de julio del 75, porque lo fundamental en ese momento era, después de las grandes movilizaciones de junio y julio del 75,
multiplicar la movilización para terminar de derrotar al gobierno, pero además prepararse para enfrentar a la dictadura militar. Por eso Santucho planteaba la unidad de la lucha reivindicativa con la lucha democrática, cosa que no logramos y que fue la grande... No todo esto que dicen, que hay tantas cosas para decir, hay tantas cosas para decir. Se ha dicho que en el 24 de marzo las fuerzas revolucionarias estaban derrotadas. ¿Saben cuál es el argumento que da la cátedra de la guerra de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales, que se saben todo de la guerra mundial? Buenavena. Sí. Sí, Buenavena. Yo lo toreo para discutir, pero no quieren discutir. Ellos discuten solos. Me dijo el adjunto, como es que se llama, que son buena gente, son buenísimos, el adjunto es re simpático, somos amigos. Flavián. No, dice, el 24 de marzo no tenían armas. Eso era la demostración de la derrota. Flavián, ¿cuántas armas teníamos nosotros en el 69? Cuando el Gorriarán y el Colorado Marcos fueron a desarmar un puesto de Gendarmería Nacional. Con 2 gomeras fueron a desarmar. Y se vinieron con 2 fales y 2 pistolas 45. Nosotros empezamos la guerra sin armas. No digo que las armas no eran importantes. Para ganar la guerra hay que tener muchas armas. Pero tampoco se puede definir las cosas por la cantidad de armas que tenés en un determinado momento. O teníamos el compañero famoso que le decíamos Dedo, porque había desarmado a un policía con el dedo. Se vino por atrás, le metió el dedo en la espalda, le dio la orden de que le entregara el arma y bueno, se le entregó. Entonces, esta creatividad era muy importante en el partido. Y otra cosa, brevemente, todas estas teorías, todo eso se elaboró para justificar al movimiento de derechos humanos de que como no había guerra, entonces que fue un genocidio. No, fue un genocidio, pero no porque había guerra, la guerra popular. Porque lo que pasa es que una cosa es la guerra popular y otra cosa es la guerra regular, la guerra convencional. Son 2 guerras distintas. Una es la guerra del pueblo, que se hace hasta sin armas, que acá la guerra del pueblo empezó con el Cordobazo y con el Rosariazo, no empezó con la toma de un cuartel. Y el problema, lo digo cortito, pero es para explicarlo más, el problema fundamental de la derrota fueron, primero, no haber logrado la unidad de la lucha democrática con la lucha reivindicativa, haber multiplicado la movilización, no haber logrado la unidad de por lo menos las 3 organizaciones más importantes, que eran el PRT, Montonero y el Partido Comunista, lo logramos. Entonces, cuando viene el golpe, las masas no encuentran la posibilidad de multiplicar la movilización como nosotros esperábamos y se replegaron. Y nosotros seguimos la ofensiva, exponiendo la organización y ahí nos dieron y nos derrotaron. La otra teoría dice que nos derrotaron cuando había pocos muertos nos derrotaron cuando nos mataron, no antes. Bueno, esta creatividad a uno le ha permitido seguir militando en la actualidad, buscando la novedad. Miren, cuando todos los de izquierda empezamos a militar en los 60, lo primero que a vos te enseñaban, clase 1, curso de ingreso al partido que sea, la sociedad de clase aparecía cuando apareció el excedente económico, cuando se pasó de la sociedad primitiva a la sociedad de clase, a la sociedad a la agricultura, apareció un excedente económico, o sea, la sociedad empezó a producir un poco más, y ahí aparecieron las clases sociales. Nunca más se habló de excedente económico. La puta, si la sociedad se formó a partir del excedente económico, debe ser importante. Bueno, yo tengo un hermano que es economista, que no es marxista, y el otro día me confesó medio que sí, pero que no lo dice. Pero hablan de excedente económico.
en general, no sé, no puedo decir ningún barcito, porque seguramente la mayoría de uno no los conoce. Pero algunos barcitos que uno conoce no hablan de eso, no sé de qué hablan. Entonces tuvimos que ir a economistas no marxistas para entender qué pasaba con el excedente económico en la actualidad. ¿Y qué se hace en la actualidad con el excedente económico? ¿Qué se hace? Se acumula, lo acumulan pocos. No se acumula, no, se lo llevan al exterior. Sí. Gasto suntuario se gasta en gasto improductivo, gasto suntuario y fuga al exterior. Entonces nosotros decimos, no, hay que cambiar. Ahorro interno. En la izquierda me acusan de reformista, pues ahorro. Ay, qué moderado que es, ahorro interno. Son 200.000 millones de dólares por año que hay que sacarle a la burguesía. ¿Les parece poco? ¿Creen que la burguesía va a conceder graciosamente 200.000 millones de dólares por año? Pero como nosotros hemos estado siempre en el movimiento de masas, siempre, desde que enseñaba catecismo a los 15 años en la escuela 20 allá en Chivilcoy hasta hoy, tenemos que, en cuenta lo que piensan las masas, tenemos que ganar la conciencia de las masas. Vos no le podés decir a la gente, vamos a la guerra, ¿y para qué le vayan? Como dicen muchos de izquierda ahora, vamos, ¿para qué? Entonces primero tenés que convencer que tenemos que captar el excedente económico para que él tenga un buen trabajo, que tenga un buen salario y se va a jugar por el excedente económico. Si vos le decís, como dice, por ejemplo, ustedes habrán escuchado, repartir las horas de trabajo. Es una economicista, morenista, sindicalera, mala. Nosotros decimos, no, crear 6 millones de puestos de trabajo con buenos salarios. Porque nosotros, además de leer a Marx, que dice que el socialismo es la revolución de las fuerzas productivas, léanlo en el segundo escrito más famoso de Marx, que es la Prólogo a la crítica de la economía política. Y además hemos cantado muchas veces, en el PRT cantábamos el himno nacional, éramos nacionalistas, según algunos, nosotros cantábamos el himno nacional, éramos argentinos. Cantábamos la marcha del ERP y cantábamos la internacional, las tres. No había contradicción. Y de hecho la bandera del ERP era la bandera de Belgrano con la estrella roja de 50. Bueno, la internacional, la versión latinoamericana sobre todo, canta a la dicha en nuestro hogar, a la abundancia, a la felicidad. Eso es lo que le tenemos que ofrecer los socialistas al pueblo. No repartir la pobreza del capitalismo. Gran parte de la izquierda argentina ha creído y repite como bueno la chicana de la burguesía que dice que los socialistas venimos a repartir la pobreza. No, nosotros estamos en contra de eso. Nosotros venimos a crear la riqueza y socializar la riqueza. Por eso que planteamos la revolución, y ahí hemos escrito un libro, La Revolución Industrial, es burgués. Miren, hemos escrito hace ya un año, no nos dio bola a nadie, pero como somos del PRT insistimos, hace un año y medio que venimos insistiendo. Hemos encontrado respuesta de muchas agrupaciones peronistas. Y uno se encuentra que es mucho más interesante lo que discute la izquierda peronista que lo que discute la izquierda clasista, que es otro concepto que tiraron al tacho basura. Bueno, sí, en política. Entonces, bien, en el 60 aniversario de la fundación del PRT, nosotros somos más PRT que nunca, creemos que la línea del PRT tiene absoluta actualidad, porque es la política de la creatividad en el movimiento revolucionario, en el pueblo argentino, en los trabajadores, para enfrentar una nueva etapa que tenemos, porque el capitalismo ha evolucionado hacia una economía especulativa y financiera, y hoy tenemos la máxima expresión del mundo, o una de las máximas expresiones del mundo acá en Argentina.
Y el resto de los partidos burgueses, no atinan a presentar un programa alternativo. La crisis del peronismo, no digamos los radicales, el PRO, bueno, pero la crisis del peronismo es porque desde hace muchos años, y yo no sé si ustedes observaron, que en los debates televisivos entre los peronistas y los neoliberales, salvo Cristina, porque es buena debatiendo, pues salvo Cristina, los neoliberales lo hacían pelota en las discusiones, le ganaban todas las discusiones. ¿Por qué? Porque no hay un programa alternativo al programa del neoliberalismo. Entonces la revolución industrial, basada en la concepción del Partido Revolucionario, es el único programa. Bueno, está el otro loco como yo, que es Sartelli, que tiene un programa que todavía no lo leí, pero también hay un programa, pero digamos, uno de los pocos programas revolucionarios para enfrentar al neoliberalismo y, por supuesto, organizar la lucha. Hay un compañero que, tenemos, que es morenista, pero que es un morenista amigo, que es ¿cómo se llama? Beica, ¿lo conocen a Beica? Está planteando que hacer la autodefensa de masa. Muy bien, Beica, tenemos que hacer la autodefensa de masa con Beica y con todos los que quieran pelear en contra de esto. Porque vamos los miércoles y nos cagan a palos. Bueno, no tiene vocación bueno, vamos a pelear, pero con programa. Y vamos a tener programas, pero para pelear.